comenzado lo que es la sección de reading, ¿verdad? Y habíamos visto que en esta sección, pues vamos a tener tres tipos de ejercicios, ¿cierto? Dijimos que vamos a tener el complete the words, que fue el ejercicio que estuvimos viendo el día de ayer en la clase anterior, donde estuvimos analizando que básicamente se trata de un párrafo donde vamos a tener una oración que tiene 10 palabras incompletas y nosotros tenemos que completar las palabras que vamos a tener siempre que completar con la segunda mitad de la palabra. Y pues estuvimos ayer analizando lo que son los tipos de palabras dentro de una oración y cuál es la forma un poco en la que se forman esas palabras en dependencia del tipo de palabra que es. Y vimos algunas estrategias para cómo poder analizar en dependencia del tipo de palabra y la función que tiene, pues de qué manera puede terminar, ¿no? Em, También estuvimos viendo que en la sección de reading vamos a tener dos módulos, ¿verdad? En esta sección, dentro del examen, vamos a tener dos módulos, módulo uno y módulo 2, y que es adaptativo, ¿verdad? Ayer dijimos que el segundo módulo va a ser tan complejo como hayamos hecho nosotros de bien el primer módulo. O sea, si nos fue súper bien en el primero, pues el segundo se supone que sea un poco más difícil. Y si nos fue más o menos o no nos fue tan bien en el primero, pues el segundo va a ser un poco más fácil, ¿no? Habíamos dicho que nos puede salir, por ejemplo, dos párrafos a completar en el primer módulo de del reading, o sea, dos complete the words, y puede que en el segundo módulo pues nos salga un complete the words, ¿ok? A partir de la clase de hoy, vamos a estar enfocándonos en los otros dos tipos de ejercicios que vamos a ver en esta sección de reading. Y es uno, read in daily life, que es el ejercicio que le sigue después del complete the words, es el read in daily life. Y luego viene el read an academic passage. Ujú. Entonces, ¿qué cosa es este read in daily life? Bueno, este Reading Daily Life, básicamente, en este ejercicio vamos a estar respondiendo preguntas sobre textos que nosotros vamos a supuestamente leer en nuestra vida diaria, ¿verdad? ¿Qué tipo de textos son los que nos van a estar mostrando aquí? Bueno, puede ser un anuncio, como esto que ven acá. Ajá. En este caso son textos bien, digamos, cotidianos, textos con los que supuestamente ustedes están familiarizados. ¿Por qué? Porque son textos que nosotros supuestamente leemos, ¿no? Más o menos. Si alguien no lee nunca nada en inglés, pues bueno, igual serán nuevos, pero más o menos, al menos comparados con los otros textos que teníamos antes en la versión anterior, pues son mucho más sencillos, ven que son bien cortitos, puede ser un anuncio, puede ser, como es este ejemplo en pantalla, un social media post, o sea, un post de cualquier red social, ¿verdad? Dígase algo que normalmente escribamos en Facebook. Puede ser un email. Los emails son muy, muy comunes en este ejercicio de Read in Daily Life. Y básicamente, algo muy característico de estos tipos de textos es que van a ser no lineales, o sea, no tienen solamente información escrita. Ven cómo aquí es un email y nos van a poner el email así tal cual, como con esta parte de acá arriba, con estas líneas, los colores. Aquí también, por ejemplo, o aquí, ven que es como, o les voy a mostrar otro ejemplo. Dígase, por ejemplo, este anuncio, ajá, tiene información también muy visual, o sea, no es un texto que vamos a estar leyendo ahí una cosa detrás de otra a veces, sino que ven que tenemos como que interpretar toda esta información que me están dando aquí en ese formato que es bastante visual. Ok, esa es una característica de estos textos, que puede ser un texto con este tipo de formato de infografía, o sea, con gráficos, no solo con texto. Ok, y ellos quieren que nosotros pues entendamos lo que se está diciendo ahí. Muchas veces nos van a pedir que identifiquemos cuál es el propósito de ese texto que está escrito
que entendamos expresiones idiomáticas, porque al ser textos cotidianos, pues no van a utilizar un lenguaje demasiado académico. Por el contrario, muchas veces podemos encontrar ahí el uso de expresiones idiomáticas. Ok, nos van a pedir que hagamos inferencias, que vamos a ver después lo que significa eso, que entendamos esa infografía, ¿verdad? Y obviamente nosotros vamos a estar, en algunos casos, vamos a estar haciendo lo que se llama en inglés un skim and scan. O sea, es buscar información específica en ese texto, no leer exactamente todo el texto, en dependencia del tipo de texto, ¿no? Vamos a ver que vamos a tener algunos casos en los que es tan cortito que básicamente vamos a poder leerlo, ¿ok? Ahora, si decidimos leerlo completo, aun cuando sea cortico, el primer tip que les puedo dar, chicos, es algo que quiero que ustedes tengan siempre presente en reading, es que tenemos que hacer una lectura eficiente o también conocida como una lectura activa. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir leer conscientemente y tratar de entender lo que están diciendo ahí. ¿Ok? Tratar de entender, no de memorizar cosas, sino de entender lo que están diciendo ahí para que no tengamos que volverlo a leer. ¿Ok? Porque sobre todo si es un texto bien cortito, como puede ser ese anuncio que vimos al inicio, que era bien cortito, un parrafito pequeño, si usted lo lee completo y usted logra recordar toda la información que está ahí escrita, pues con esa vez que lo lea una sola vez sería suficiente. Ajá. Pero si nosotros no estamos concentrados a full ahí y nosotros no estamos realmente prestando la atención debida y tenemos que entonces volver a leer y leer y leer, ya eso no es una lectura eficiente, no es una lectura activa. Entonces, para evitar eso, tenemos estrategias, ¿verdad? Que vamos a estar viendo en dependencia del tipo de preguntas que tengamos en el reading. Pero si de repente usted decide ya lo que sea que usted decida leer completo, ¿ok? ¿Por qué? Porque un scan de un texto es leer por arribita, no estamos leyendo, ¿verdad? A plenitud. Pero si usted va a leer completo, uno, así sea una oración o lo que sea, tratar de entenderla bien y saber lo que estamos ahí leyendo, ¿ok? Siempre vamos a intentar utilizar el contexto, chicos, porque puede que haya muchas palabras que ustedes no conozcan, pero tenemos que utilizar el contexto que muchas veces nos va a ayudar a determinar el significado de palabras con las cuales no estamos familiarizados. A veces vamos a tener que usar el proceso de eliminación, o sea, de descarte, para llegar a la respuesta correcta. Y algo que siempre les voy a insistir es el tiempo. Recuerden que en Reading, para ese primer módulo, vamos a tener 20 minutos, ¿ok? 20 minutos para ese primer módulo de Reading, donde están incluidos esos dos párrafos, el Complete the Words, los ejercicios de Reading Daily Life y luego el Academic Passage. Entonces, manejar el tiempo bien en este examen es algo que usted nunca puede perder de vista y va a ser uno de los principales retos, ¿ok? No ser testarudos, do not get stuck on difficult questions, pero a partir de aquí, a partir del Read in Daily Life, sí que les debo decir que no vamos a avanzar sin dejar, o mejor dicho, dejando alguna pregunta en blanco. No, aquí no vamos a dejar ninguna pregunta en blanco. Nosotros tenemos que responder todas las preguntas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya a partir de aquí son preguntas de selección múltiple, multiple choice questions. Entonces, sí o sí, usted va a tener que marcar una y así sea la correcta. Si es la correcta, pues perfecto. Si es incorrecta, no nos van a quitar puntos, pero ¿y si usted adivina, le dan los puntos. Ajá. Entonces, no se trata de aquí, si usted casi siempre va a dudar a lo mejor entre dos, como que vamos a tener ahí dos finalistas, como digo yo. Y por tanto, lo que vamos a hacer es tratar de, si de repente vemos que ya llevamos mucho tiempo en una pregunta, dígase 3 minutos, 4 minutos, en dependencia del tipo de pregunta, vamos a analizar eso también, van a ver que hay algunas en las que no debemos invertir tanto tiempo, pues hay que pasar, chicos, hay que avanzar y anotar en la libreta cuál es el número de esa pregunta y luego si les da tiempo pues regresar a ella. Pero antes de usted avanzar va a escoger una que sí, o sea, una respuesta. Va a escoger una respuesta, no la va a dejar en blanco. Nunca vamos a dejar ninguna pregunta en blanco. ¿Ok?
Entonces, en este tipo de ejercicio del Reading Daily Life, lo primero que vamos a hacer pues es tratar de percatarnos de qué tipo de texto es. Puede ser un email, un advertisement, un anuncio, el chat, el receipt, right? Y vamos a entender de manera general cuál es el propósito de ese texto, qué está haciendo. Está anunciando algo, está cambiando algo, es un email para confirmar algo, para comprar, o sea, ¿cuál es el propósito de ese texto? Siempre vamos a también tener presente que pueden haber información muy específica como fechas, requerimientos, tiempos, ¿ok? Y vamos a estar pendiente también si nos piden algunos de estos requisitos, algunos de estos detalles en las preguntas. Pero bueno, vamos a ver. Aquí, por ejemplo, miren, si nos dicen aquí. Esto sería un email, ¿verdad? Un email. What is attached to the email? ¿Ok? Lo primero que les digo, chicos, siempre vamos a leer directamente la pregunta. Sea cual sea el tipo de pregunta, vamos a leer siempre la pregunta primero. No vamos a leer todo el texto, no. Siempre vamos a ir a la pregunta primero y vamos a leer la pregunta que me están haciendo. ¿Ok? Bueno, después vamos a volver a este ejemplo porque vamos a ir viendo luego qué tipos de preguntas tenemos. ¿Ven? Estos son ejemplos de cómo pudiera salir este Read in Daily Life. Ujú. Ahora, el Academic Passage. En el examen, chicos, en este primer módulo de Reading, usted puede tener varios ejercicios de Reading Daily Life. O sea, puede ser un email, puede ser un chat, puede ser un anuncio. Ajá. O sea, tres, por ejemplo, tres ejercicios. Y de cada uno de ellos nos van a poner dos o tres preguntas, no más de tres. ¿Por qué? Porque en el Reading Daily Life casi nunca nos van a poner más de tres preguntas por texto. Casi siempre es dos o tres preguntas. ¿Dónde vamos a tener más preguntas por texto? Aquí, en el Read an Academic Passage. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya estos sí que son los textos más académicos, donde el texto va a tener un título y ven que también es mucho más largo que, bueno, que los demás textos que habíamos visto en pantalla, pero fíjense que tampoco es que sea extremadamente largo, ¿ok? Es más largo, sí es más académico, tiene un lenguaje académico, es de un tema que puede ser un tema cualquiera, dígase geografía, zoología, biología en sentido general, arquitectura, negocios, medicina, filosofía, psicología, puede ser cualquiera de esos temas, ¿ok? Y o sea, vamos a tener aquí un vocabulario que quizás usted no conoce, pero no hay que saber del tema para responder las preguntas. ¿Por qué? Porque ahí está toda la información que nosotros necesitamos para responder esas preguntas, ¿ok? Entonces, en el Read an Academy Passage sí que vamos a tener un solo texto, entonces nos van a poner alrededor de tres, cuatro preguntas, a veces hasta cinco preguntas de un mismo texto. Y esto se va a repetir porque casi siempre son dos textos en el primer módulo. Ujú. Dos textos en el módulo 1 del reading. ¿Ok? Ahora, chicos, ya sea para el Read in Daily Life o para el Read an Academic Passage, y así es como vamos a estar dividiendo las tres próximas clases, contando esta, ya sea para cualquiera de esos dos tipos de texto, ¿verdad? Los textos cotidianos como emails, recetas o recibos, am, chats, que son los que están incluidos dentro del Read in Daily Life, como para los textos académicos de los temas estos diversos que les mencionaba. Para cualquiera de esos tipos de textos vamos a tener 9 preguntas. Algunas de ellas son solamente posible encontrarlas en el Academic Passage. ¿Ok? Pero vamos a estar viendo que, por ejemplo, estas tres que vamos a ver hoy son posibles para los dos, para el Daily Life o para el Academic Passage. Entonces, de estas 9 preguntas, en estas 9 preguntas vamos a estar enfocándonos en las próximas clases. ¿Ok? En la clase de hoy vamos a ver estos tres tipos de preguntas: Detailed Questions, Not Except Questions, and Vocabulary Questions. En la clase de mañana vamos a ver estos tres y la clase del martes, pues estos tres. ¿Ok?
¿por qué es importante conocer estos tipos de preguntas? Porque en dependencia del tipo de pregunta, usted va a seguir una estrategia u otra a la hora de responder, para no tener entonces que leer todo el texto. Porque cada pregunta tiene sus características, tiene su forma de responder y vamos a ver cuáles son las que más tiempo toman, las que menos tiempo toman, en cuáles sabemos que si estamos por 2 minutos, pues está bien porque hay que dedicarle un poquito más de tiempo. En otras en las que sabemos que ni siquiera vamos a llegar al minuto o que no se supone que lleguemos ni a veces ni a los 30 segundos, como es el vocabulary question, por ejemplo, y entonces si yo estoy ahí estancada con más de 2, 3 minutos en uno de estos, obviamente tengo que salir de ahí rápido. Entonces, vamos a comenzar con detailed questions. ¿Ok, chicos? ¿Qué cosa es un detailed question? También se conoce como factual information question. ¿Por qué? Porque me están preguntando facts. O sea, aquí nos van a estar pidiendo que encontremos hechos, cosas que están explícitamente escritas en el texto. ¿Ok? Esto es importante. Es importante que usted sepa, esto es fundamental. Es importantísimo saber que en el detailed question, mi respuesta, eso que me están preguntando, es algo que está explícitamente dicho en el texto. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no tengo que interpretar nada, yo no tengo que llegar a ninguna conclusión, yo no tengo que aquí analizar mucho. A mí me van a preguntar algo y esa respuesta va a estar en el texto. Ah, ¿qué pasa? Que no va a estar quizás con las mismas palabras porque sería demasiado evidente. Por tanto, nosotros siempre vamos a estar preparados para ver algo o para ver la respuesta parafraseada. ¿Ok? Pero siempre que sea un detailed question, va a estar en el texto. Eso es importante que lo recuerden, ¿ok? Ahora, ¿cómo yo sé que es un detailed question? Y eso es lo primero que vamos a hacer siempre con cada tipo de pregunta, es identificarla. Identificarla. En el caso de los detailed questions, son, son preguntas que casi siempre vienen con el what. Aquí voy a pasar acá. Son preguntas que casi siempre vienen con el WH, vamos a decir en sentido general. Siempre lo primerito que vamos a hacer es identificar la pregunta, ¿ok? Casi siempre estos detailed questions vienen con un WH word. Casi siempre son information questions que empiezan con este WH, ¿ok? Entonces, ¿qué más? Después que ya yo identifico que es un WH question o que es un factual o detailed question, yo sé que eso me va a preguntar por algún detalle en particular, algún detalle en específico, alguna idea principal o el propósito o algo en particular de ese texto. ¿Cómo pueden lucir? Así pues, according to the passage, which of the following is true about? Esto es una clásica pregunta de detailed question. Cuando me dicen which of the following is true, ¿cuál de estas siguientes opciones es verdadera acerca de tal otra cosa? ¿Ok? What is the email mainly about? Es algo que nos pueden preguntar siempre como la idea principal. ¿Ok? Ahora, yo voy a identificar el tipo de pregunta. Ya yo sé que si tiene un WH question, en muchos casos, cuando tiene un why, vamos a ver más adelante, cuando tiene un why y tiene un autor, author, ya entonces vamos a ver más adelante que puede que se trate de otro tipo de pregunta. ¿Ok? Pero en todos los demás casos, casi siempre cuando tiene WH va a ser un detailed question. Después, ¿qué vamos a hacer, chicos? Bueno, yo voy a buscar las palabras claves en la pregunta. En la pregunta, o sea, ¿de qué me están hablando? ¿De qué quieren que yo busque información? ¿No? Aquí, por ejemplo, si nosotros nos saltamos y venimos aquí a este email, yo identifico que aquí empieza con what is indicated about Mr. Welfare's appointment. Ya yo sé que es un detailed question. Ahora, ¿de qué me están, cuáles son las palabras claves en esa pregunta? Bueno, yo pudiera decir que appointment es una palabra clave y algo súper importante, chicos, los nombres propios, los sustantivos propios. ¿Se acuerdan que ayer habíamos hablado de eso? Los sustantivos propios son siempre palabras claves
que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque les había comentado que muchas veces la respuesta está parafraseada, pero ellos nunca van a poder parafrasear un nombre o un lugar o el nombre del lugar o el nombre de la ciudad, ¿saben? Entonces, siempre palabras claves importantísimas que podemos buscar en los títulos o, mejor dicho, en las preguntas son nombres, sustantivos propios y los números. Números también. ¿Por qué? Porque los números, por mucho que uno quiera, no hay muchas maneras de parafrasearla y de utilizar otra forma que no sea esa justa con la que me están preguntando. Entonces, mucha atención. Cuando estemos buscando palabras claves acá en la pregunta, si ven algún sustantivo propio, o sea, algún sustantivo en mayúscula, que sea un nombre de algo, o números, esos son palabras claves fundamentales, ¿ok? En este caso, pues tenemos Mr. Welfare y tenemos appointment. Aquí, la palabra, ¿cuál es el paso siguiente? Una vez que ya identificamos las palabras claves en la pregunta, vamos a buscar las palabras claves en el texto. Ok, y para eso vamos a hacer un scan desde el principio. Aquí, por ejemplo, tenemos appointment. Siempre les recomiendo leer, si es un email, les recomiendo siempre leer el subject. ¿Por qué? Porque el subject, ¿qué cosa es el subject de un email? Nos dice de qué cosa es el email, acerca de qué. Por tanto, es muy conveniente leerlo para estar como ya al tanto de cuál va a ser el tema, ¿no? De ese email. Luego, ¿qué más? Tenemos aquí, tenemos el nombre, tenemos appointment. Ujú. Y aquí, ¿qué tenemos? Your scheduled health checkup on Monday. O sea, ¿cuál es aquí digamos lo interesante que me lo están parafraseando? Ya aquí no me están hablando de appointment, sino un health checkup. Pero que me dice scheduled, o sea, fue agendado, es una cita. Ok, entonces ahí ya yo encontré mi palabra clave que es appointment, pero de manera parafraseada. Ok, entonces ya yo una vez que encuentro las palabras claves en el texto, entonces es momento de leernos esas palabras, esa parte del texto que incluye las palabras claves. ¿Por qué? Porque es muy posible que mi respuesta esté ahí. Pero chicos, siempre tienen que mantener en mente cuál fue la pregunta, porque a lo mejor ya se les olvidó cuál fue la pregunta. What is indicated about Mr. Walther's appointment? Si ya yo encontré aquí Mr. Walther y yo encontré aquí scheduled health checkup, que se refiere también a appointment, yo entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a leerme este párrafo. ¿Por qué? Porque es la parte donde está incluida, además son 3 líneas donde están incluidas esas palabras claves. Ajá, entonces, I'm writing to remind you about your scheduled health checkup on Monday, August 9th at 8:30 a.m. As you will be doing a full battery of tests, your exam will be longer than usual, but it shouldn't take more than 4 hours. We have free parking available, but it is limited. Ok, entonces, una vez que yo me haya leído la sección del texto donde están esas palabras claves que yo ya reconocí en la pregunta del ejercicio, pues entonces es que vamos a ir a las posibles respuestas. Ok, vamos a ir a las posibles respuestas y analizar cuál de ellas quizás está diciendo de manera indirecta o parafraseado algo de lo que dijimos aquí. Ajá. What is indicated about Mr. Walter's appointment? The day has been changed at his request. ¿Qué creen? ¿Sería o no? Mm-mm. No, ¿verdad? Luego, the testing could potentially last all day. The office is expected to be crowded that day, or the session will involve more tests than normal. ¿Cuáles ustedes creen? Escríbanme en el chat. ¿Cuál ustedes creen que sea la respuesta correcta en este caso? ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta? En este caso, vamos allá. Muy bien. Muy bien, chicos. La respuesta correcta es la D. Ujú. Ahora, algo que tenemos que tener siempre presente con los detailed questions. Yo les había dicho, en el detailed question, la información que ellos me están pidiendo siempre va a estar en el texto. De una manera parafraseada o no, pero siempre va a estar en el texto. Entonces, ¿qué información del texto es la que yo puedo
ahí obtener y que me ayude a confirmar que esa es mi respuesta correcta. The session will involve more tests than normal. ¿Dónde nos dicen? Nos dicen, as you will be doing a full battery of tests, your exam will be longer than usual. Ahí es donde nos está indicando eso, ¿verdad? Ahora, quizás la B confunde un poco, porque sí, me da la idea como que va a ser más largo, pero aquí me dice que va a durar todo el día. Aquí nos dice, it shouldn't take more than 4 hours. O sea, si voy por la mañana, que es a las 9, ¿verdad? I'm sorry, at 8:30, 4 hours, terminamos 2:30, o sea que no es todo el día. Entonces, ¿qué pasa con las que son incorrectas? Bueno, que normalmente las incorrectas van a estar en oposición a lo que dice el texto. O sea, van a estar en oposición directa, van a decir cosas totalmente opuestas, o incorrectas en dependencia o comparando con lo que dice en el texto. Ok, entonces, en este caso, pues sería la D, la respuesta correcta. Y básicamente, ¿qué fue lo que hicimos? Uno, identificar el tipo de pregunta, saber si es un detailed question o no. En este caso, por ejemplo, ver palabras claves en mi pregunta. Luego voy a leer, voy a buscar esas palabras claves en el texto y leer esa oración que tiene las palabras claves en el texto. Y voy entonces a las posibles respuestas. Después de que ya yo leí ese pedacito del texto donde yo encontré las palabras claves, voy a mis posibles respuestas y ahí entonces voy a tratar de identificar cuál es la que contiene la información, así sea parafraseada de lo que yo leí en el texto. Y al yo hacer eso, pues ya identifico la respuesta correcta o voy descartando, como habíamos visto, las que son incorrectas van a estar opuestas al texto, van a decir algo que no está en el texto, que es incorrecto o falso según el texto. Entonces puedo ir descartándolas hasta quedarme con la correcta. Pero generalmente, chicos, en esto del detailed question, no hace falta mucho el método de descarte porque la información va a estar ahí, ¿ok? Lo que va a estar muchas veces parafraseado. No, vamos con otro ejemplo. Aquí, habíamos hecho este es el mismo texto, ¿ven? Y aquí, por ejemplo, ya van viendo cómo funciona en el examen. Nos ponen un texto con una pregunta y luego el mismo texto con otra pregunta. Algo importante que les voy a decir. Ya nosotros vimos que la pregunta anterior se ubicó en este párrafo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue ahí donde nosotros encontramos las palabras claves de esa primera pregunta. Por tanto, lo normal, no voy a decir que pasa 100% de las veces, pero normalmente lo que sucede es que esta siguiente pregunta pues se corresponde con la siguiente parte del texto. Lo otro que queda, que no se repita que sea en el mismo párrafo que ya fue analizado. Por tanto, ya eso me da una pista de que, bueno, yo voy a empezar a leer a partir de aquí. ¿Ok? Pero primero, ¿qué tenemos que hacer? Pues identificar qué tipo de pregunta es. Un what. What has been es un detailed question. Luego, what has been attached to this email. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Attached, ¿verdad? Attached. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Empezar a buscar las palabras clave, en este caso una sola, en el resto del texto. Y como ya les explicaba, yo normalmente esto funciona. Y es que ya se utilizó la primera parte del texto, por tanto, vamos a seguir. Y dice, please remember to eat only the food listed in the file that is attached to this email for 2 days. O sea, ahí me están utilizando la misma palabra que la palabra clave que yo tengo acá en la pregunta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues leer esa oracióncita donde está esa palabra clave. Fíjense, esto es un parrafito muy corto. Normalmente yo siempre les recomiendo, cuando ya encontramos la palabra clave, si fuese un texto más largo, leer antes y después de donde están esas palabras claves para ubicarnos un poco mejor en lo que es el contexto. Pero aquí, bueno, please remember, ya nosotros leímos el párrafo anterior, ¿verdad? Y por eso yo les decía, siempre traten de hacer una lectura activa. ¿Por qué? Porque ya yo sé lo que dice en ese párrafo, porque ya yo lo leí para el ejercicio anterior, no tengo que volver a leer. Entonces, please remember to eat only the foods listed in the file that is attached to this email for 2 days leading up to your appointment. Y la pregunta es, what has been attached? O sea, ya yo no tengo que seguir leyendo porque ya yo leí la respuesta, ¿cierto? Y lo bueno aquí es que ustedes siempre mantengan en mente cuál es esa pregunta. Por eso yo digo, bueno, aquí está la respuesta, ¿no? Porque tengo bien claro cuál es la pregunta. ¿Qué es lo que me están preguntando? Eso tienen que tenerlo bien claro siempre. So, the foods listed in the file that is attached to this email. Ok, entonces ya yo leí donde tengo la palabra clave, voy ahora a las posibles respuestas. What has been attached?
a parking permit, dietary restrictions, kit instructions, or a medical waiver. What do you think? Pónganme ahí en el chat, chicos, ¿cuál creen que sea la respuesta correcta en este caso? Muy bien. Muy bien, muy bien. La respuesta correcta aquí es la B. Y fíjense cómo está parafraseado. Fíjense cómo está parafraseado. Dietary restrictions. Es lo mismo que foods listed in the file. Eat only the foods listed in the file. O sea, solamente ella puede comer esos alimentos que le pusieron en ese archivo. Por tanto, she or he has, well, dietary restrictions, right? Y eso es lo que están adjuntándole a este email. Ok, very good. Ok, vamos ahora a ver qué pasa cuando tenemos un detailed question en un texto ya académico, en un academic passage. Bueno, chicos, funciona igual, ¿ok? Funciona exactamente igual. ¿Cuál es el procedimiento? Uno, identificar si es un detailed question. ¿Cómo lo sé? Pues empieza, which of the following is true, que es la pregunta clave de los detailed questions. Ajá. Which of the following is true of the passenger pigeon? ¿Y qué habíamos dicho? Pues que tenemos que buscar palabras claves aquí. En este caso no tenemos muchas palabras claves, tenemos solamente passenger pigeon. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Chicos, cuando ustedes empiecen a buscar palabras claves en un texto como este tipo ya un poquito más largo, tenemos que comenzar a buscarlas desde el principio. No vayan a empezar, por ejemplo, por el segundo párrafo porque a usted le pareció que ahí estaba. No, porque puede ser que no sea la primera vez que se menciona ahí. Hay que ir al principio. Entonces, aquí, which of the following is true of the passenger pigeon? Recuerden que tenemos que estar siempre pilas con la pregunta. Y bueno, aquí encontramos la palabra. Si usted hace un scan así rapidito, aquí encontramos. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, yo les decía, la oración que contiene esa palabra es esta. ¿Ok? Pero, fíjense, si ustedes solo se leen esa oración, one of the most well-known victims of this fate is the passenger pigeon. Ese this fate, ¿a qué se está refiriendo? No lo sé. No lo sabemos porque no está escrito en esa oración. ¿Cierto? Ese this, recuerden que habíamos visto ayer que era un pronombre demostrativo que se usa para sustituir algo que fue anteriormente mencionado. Entonces, en este caso, no sabemos. Por tanto, yo les recomiendo que en este caso siempre se lean al menos una oración antes y una oración después de lo que es la oración que contiene las palabras claves. Ok, una oración antes y una oración después. Entonces, si leemos aquí, however, there are few species that have gone extinct through deliberate human actions, such as hunting. One of the most well-known victims of this fate is the passenger pigeon. Entonces, according to the passage, which of the following is true of the passenger pigeon? A, it was an invasive species in North America. B, it migrated in groups of hundreds of million birds. Okay. C, it has been replaced by a different kind of pigeon. D, it became extinct through the destruction of its habitat. It became extinct through the destruction of its habitat. Okay, ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Bueno, no leímos hasta el final. Yo les dije, léanse una antes y una después. One of the most well-known victims of the face is the passenger pigeon. They once migrated in flocks composed of hundreds of millions of individuals, but they were hunted to extinction in just a few decades. A ver, voy a ver por aquí. Muy bien, Alonso, por ahí. Aquí, chicos, la respuesta correcta sería la B. What is true about this bird? Oh, it's migrated in groups of hundreds of millions of birds. Fíjense, en este caso no está parafraseado, ¿verdad? En este caso está ahí tal cual. Y es posible, esto pudiera pasar en muy pocos casos. Pasa, pero no es. Lo que les quiero hacer ver es que si usted está pensando, ay, pero eso está demasiado fácil, confía en usted. Como les dije en la clase anterior, confía en usted, no pasa nada. ¿Saben? Eso si está súper así, súper a lo fácil, pues, y está usted seguro que esa es la respuesta, pues adelante. Normalmente no está así tal cual, pero pudiera estar, y solamente quiero alertarlos de que no porque les parezca evidente o muy sencillo, significa que está incorrecto. ¿Ok? Vamos a ver ahora este. What is the passage mainly about? Y esta es, chicos, una de las preguntas más difíciles. ¿Por qué? Porque me están preguntando de qué se trata todo el texto. ¿De qué se trata todo el texto? ¿Ok? Ahora, ok, esta pregunta es una de las que más cuesta. ¿Por qué? Porque uno no tiene aquí ninguna palabra clave. Simplemente me están preguntando cuál es la idea de todo ese texto. Estos textos son textos académicos, por tanto, están escritos con una estructura académica. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Pues que en la introducción o en ese primer párrafo, nosotros vamos a encontrar casi siempre el tema de ese texto. ¿Ok? Casi siempre el tema de ese texto. Entonces, como funciona normalmente, chicos, es que en la primera parte, en la primera oración, digamos, una o dos primeras oraciones, estamos teniendo casi siempre como un background information. Y luego, en las últimas oraciones, nosotros vamos a tener ya un poquito más específicamente dicho lo que sería el tema en particular que se va a debatir en lo que sigue en el texto. Porque así como uno escribiría, si nosotros fuésemos a escribir un essay, ¿no? Que viene siendo esto como un ensayo, un texto académico, pues esa sería la estructura, ¿no? En la introducción, al inicio tener un poquito de información general, luego como aterrizar ya al tema que vamos a tocar en el texto y ya continuar con el resto de los párrafos. Entonces,
si aquí ustedes fuesen, fíjense que ya nosotros leímos esto, ¿cierto? Ustedes ya leímos esto, lo leímos para el ejercicio anterior. Por eso aquí les traigo este ejemplo para que vean que esto de que les digo de hacer una lectura activa no es solamente para no tener que volver a leer, sino porque a veces nos van a poner una pregunta que está relacionada con esa misma parte del texto que ya leímos. Ajá. Lo que les comentaba de la pregunta que casi siempre se va corriendo en el texto, y si la primera ya fue de una parte, la segunda va a ser de lo siguiente, funciona más para el read in daily lives. En el caso del read an academic passage, no funciona todo el tiempo así, ¿ok? Puede ser como aquí, que nos hagan una pregunta de una parte del texto que ya habíamos leído, porque se supone que habíamos leído anteriormente. Entonces, si aquí ustedes fuesen a seleccionar una de las opciones, what is the passage mainly about, tenemos differences between types of pigeons, research on human-driven extinction, the disappearance of species, and hunting practices in the past. ¿Cuál ustedes creen que sería aquí la respuesta correcta, chicos? Escríbanme en el chat. Vamos. Muy bien. Muy bien, chicos. Aquí la respuesta correcta sería la C. ¿Ok? Aquí nos dicen, they were hunted to extinction in just a few decades. ¿Ok? Entonces, muy bien. Esta es una de los tipos de preguntas más difíciles. ¿Por qué? Porque no tenemos palabras claves en la pregunta y es una pregunta básicamente de todo el texto que no nos hemos leído. Fíjense que aquí hemos respondido dos preguntas y solamente hemos leído el primer párrafo. De hecho, las tres oraciones del primer párrafo, ni siquiera todo el primer párrafo. Entonces, eso es fundamental porque o sea, lo más importante para esta pregunta del tema general de todo el texto es conocer esto que les había dicho en la introducción, en ese primer párrafo, casi siempre en las dos primeras oraciones, primera y segunda oración, vamos a tener lo que es un tema general y luego como que aterriza, ¿no? En este caso, humans have contributed to the extinction of many species throughout destruction of habitat, introduction of invasive species, and pollution, ¿verdad? Ahora, however, ya aquí me cambian, sin embargo, there are a few species that have gone extinct through deliberate human actions, such as hunting, ¿ok? Y aquí entonces me dan ese ejemplo y me dicen ya de qué se va a estar hablando específicamente. They were hunted to extinction in just a few decades. Okay. Muy bien, muy bien. Very, very good. Ok, ¿qué más? Ok, chicos, ¿alguna pregunta con respecto a los detailed questions? ¿Alguna pregunta con respecto a los detailed questions? Preguntas, 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 ¿no? ¿Está todo bien? ¿Se entendió todo? Ok, Alonso, dime. Dime. Buenas tardes a todos. Mi pregunta va sobre si, por ejemplo, en el segundo módulo, ¿se hace más complicado el texto o se hace más complicada la pregunta? Sería más complicado el texto. El texto. O sea, de un vocabulario más difícil quizás. Eso, el texto, ¿no? El tipo, lo bueno aquí es que el tipo de pregunta siempre va a ser el mismo. O sea, el detailed question va a ser siempre un detailed question. Ustedes tienen que identificar qué es un detailed question, ¿verdad? Por el WH word. Tienen que saber que es una pregunta que está la respuesta en el texto específicamente dicha. Puede que esté parafraseada, pero va a estar ahí. No tenemos que interpretar nada ni llegar a conclusiones. Va a estar ahí de una manera u otra. Tienen que saber que vamos a buscar esas palabras claves en la pregunta, luego ir al texto, buscar las palabras claves en el texto, leer antes y después de esa oración de las palabras claves y ahí entonces regresamos y leemos las posibles respuestas y vemos cuál de ellas tiene información que hayamos encontrado en esa lectura que hicimos anteriormente. Pero sí, el texto es lo que se puede complicar por un tema más difícil o porque nos pongan algunos tipos de preguntas quizás un poquito más complicadillos, pero que vamos a ver de igualmente aquí. Pero no quiere decir que van a poner, que hay como preguntas, como tipos de preguntas más difíciles para el módulo. No, los tipos de preguntas van a ser los mismos siempre. No sé, respondo ahí tu pregunta, Alonso. Sí, claro, muchísimas gracias. No, por nada, por nada. Muy, muy importante preguntar, chicos. Todo lo que se les ocurre. ¿Ok? Ok, entonces vamos a ver ahora, el segundo tipo de pregunta, que es el not accept. Not accept, o también conocido como negative factual information. Y esto, chicos, es una pregunta que básicamente funciona mucho, muy parecida al detailed question a la hora de analizarla. Pero uno, para identificarla, lo primero que ustedes van a ver es que dice not accept en la pregunta. Cuando ustedes vean un not accept con mayúsculas, ya enseguida tenemos que saber que es un not accept question. Y enseguida quiero que hagan un switch aquí en la mente, un clic, un switch. ¿Por qué? Porque si bien les dije que en el detailed question que acabamos de ver, la respuesta correcta está explícitamente en el texto, en el not accept, la respuesta que yo estoy buscando no va a estar en el texto, ¿ok? No va a estar en el texto o puede que sea diferente o falsa según el texto. Yo voy a estar buscando aquí lo que no está. Ok, mi respuesta correcta va a ser la que no está o la que es falsa o la que es diferente, la que no se menciona en el texto. ¿Qué quiere decir eso? En el detailed question tenemos 4 posibles opciones, ¿verdad? Y solamente una de ellas va a ser igual a lo que dice el texto, va a corresponderse con lo que me están diciendo ahí. Por tanto, esa es mi respuesta correcta en el detail que vimos anteriormente. Ahora, en este not accept, nosotros vamos a tener también 4 posibles opciones, de las cuales 3 sí van a estar mencionadas en el texto, pero esas no son mi respuesta correcta.
¿Y por qué les digo esto así con tanto énfasis? Porque, y de hecho aprovecho para decirles, ustedes tienen siempre que leerse todas las posibles respuestas. No se vayan a la primera de decir, ah, sí, esta misma es. Esta sí, sí, estoy segurísima 100% que es esta. No se lo recomiendo. Al menos terminen de leer las posibles respuestas y digan, ok, ahora sí estoy 100% seguro que es esta primera. Bien. Ajá. Pero hay que leer todas las respuestas, todas las posibles respuestas. En este not accept, 3 de esas, usted las va a leer y usted va a decir, ah, sí, esto está en el texto, ah, esto está. Y como normalmente nuestra mente piensa, nuestro cerebro está entrenado para escoger como correcta la opción que sí está en el texto, pues es probable que usted diga, sí, esta es, pum, la selección y continúo, pero es que no me doy cuenta que es un not accept. Entonces, 3 van a estar en el texto, 3 le van a resultar familiar porque están en el texto, pero esas no son su respuesta correcta. Y ese es el cambio que hay que hacer en el clic este que les digo, porque si no nos acordamos que está el not accept, ahí perdemos todos. Muchas veces hay alguien que me dice, ay, claro, no vi el not accept. Y yo, claro, pues esa es la clave en esta pregunta, es eso. ¿Ok? Entonces, ese es el primer cambio mental que hay que hacer al ver el not accept. ¿Verdad? Nos pueden decir, according to the passage, what is not true of tal cosa. What is not true. Ahí yo tengo mi not con mayúscula, por tanto, ya yo sé que necesito buscar la que no es verdadera, la que es diferente al texto, o la que no está en el texto. Y luego, the passage supports all of these statements except ese. ¿Ok? Muy bien, entonces, básicamente, 1, identificamos el tipo de pregunta que ya vimos que tiene el not accept. 2, vamos también a buscar palabras claves, pero en este caso vamos a buscarlas también en la pregunta para saber siempre de qué me están preguntando, pero en este caso, chicos, cuando es not accept, vamos a buscar palabras claves en las posibles respuestas. ¿Por qué? Porque nosotros les acabo de decir que 3 de esas posibles respuestas van a estar en el texto. Entonces, yo voy a buscar cuáles son esas palabras claves en esas posibles respuestas. Y luego voy a ir al texto a buscar esas palabras claves en el texto. ¿Cuál es la ventaja ahora de estos párrafos y estos textos más cortos? Es que casi siempre esas palabras claves en las posibles respuestas, 3 de ellas, ¿verdad? Van a estar en el texto y van a estar cerca unas de otras. No es que va a haber una en el primer párrafo o una en el tercero. Normalmente no funciona así. Como funciona es que van a estar cerca unas de otras. Entonces, al yo identificar 3 palabras claves, voy al texto, las veo, pues ya yo sé que la cuarta, que yo no la vi en el texto, pues esa sería mi respuesta correcta. Vamos a ver un ejemplo. Siempre, chicos, teniendo en cuenta el parafraseo, ¿eh? Acuérdense que el parafraseo es lo más importante en el reading, o sea, no va a estar casi nunca tal cual ahí. Vamos a ver, aquí, 1, leemos la pregunta para identificar qué tipo de pregunta es. What promotional materials were not generated for the convention? Aquí tengo el not, ya yo sé que es not except, o sea, voy a buscar la que no está en el texto, la que es diferente del texto. Y voy ahora a leer las posibles opciones y buscar palabras claves, ¿no? Aquí tengo product catalogs, free samples, displays, backdrops. En este caso son palabras cortas, ¿por qué? Porque es un texto de Reading Daily Life, mucho más sencillo. ¿Qué me toca ahora? Encontrar estas palabras claves en el texto. Entonces, we have here product catalogs, ¿verdad? Si sigo leyendo ahí mismo, tenemos aquí the redundant displays, backdrops were delivered yesterday evening. O sea, encontré ya 3 de ellas, ¿ya? Product catalogs, displays y backdrops. ¿Cuál es la que me queda? Free samples. Free samples. O sea, esta es la que no fue mencionada, la que no se generó. Esta es mi respuesta correcta. Y ven cómo de manera general van a estar, ven que aquí están cerquita unas de otras, estas otras 3 palabras, que sí están en el texto y por tanto no son mis respuestas correctas. ¿Entendido esto? ¿Entendido este ejercicio, chicos? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces vamos con otro ejemplo. Dice, what activity will guests not be able to participate in? What activity will guests not, ya yo identifico que es un not except, not be able to participate in? Y voy entonces aquí a mi posible, fíjense que en este caso del not except, no voy a ir primero al texto, voy a ir primero a mis posibles respuestas. Por eso, en dependencia del tipo de pregunta, es la estrategia que usted va a seguir. ¿Ok? En el not except, yo leo mi pregunta, what activity will guests not be able to participate in? Veo mis palabras claves ahí y veo entonces a las respuestas. Viewing artwork by students. Voy a seleccionar esto como palabra clave. Artworks by students. Speaking with the artists, learning artistic techniques, and bidding on artworks. ¿Ok? Esas son mis palabras claves. Si yo empiezo, fíjense que este es un texto bien cortito, es un anuncio bien cortito. Si yo digo, the University Center will host an exhibition of art created by students. Aquí ya me están hablando de artwork by students. During the first 2 weeks of May, many of the artists will be available to discuss their artworks on the weekends. Es lo mismo que speak with the artist. Recuerden que la palabra discuss, ese verbo no significa discutir en inglés, sino debatir, ¿verdad? Hablar. Y, okay, all of the pieces will be for sale by auction. And the proceeds will go to the scholarship program for fine art students. ¿Qué significa este auction? Es una subasta. Una subasta. Y esto es el bid. To bid es lo que hacemos en una subasta, que es como, I don't know how we say that in Spanish. Como que yo doy tanto, yo doy, ¿quién da más? Yo, ¿quién da más? ¿Y quién da más? We are bidding, okay? In English we say bidding. How do we say that in Spanish? Pujar, Alonso. Gracias. Muchas gracias, Alonso.
pues sería este pujar en una subasta en español. Y al decirme a mí aquí que van a estar a la venta en una subasta, ya es lo mismo, ¿verdad? Que decirme that the students or that the participants will have to bid on the artworks. Entonces, yo voy a haber visto que están estas tres en el texto, por tanto, mi respuesta correcta sería la C, ¿verdad? ¿Lo ven ahí? Que es la que no está, es en la que los participantes no van a poder, o mejor dicho, los invitados no van a poder participar. ¿Lo ven ahí, chicos? ¿Sí? Ujú. Ok. Bueno, vamos entonces, ahora un poquito más complicado, con este not except question en un academic passage. Ok, aquí el procedimiento es el mismo. Leemos nuestra pregunta. According to the passage, all of the following are true about perfect flowers except. Ya yo sé que se trata de un not except. Ujú. Por tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a venir directamente a las posibles palabras, las posibles respuestas. Y voy a buscar palabras claves acá. ¿De qué me están hablando? De los perfect flowers, ¿ok? Entonces, A, they have an ovary that will become the fruit. They possess only, siempre esas palabras, chicos, que me limitan bastante las opciones, como, digamos, palabras bien absolutas de un idioma. El only, el always, never. So they possess only female or male structures. They may be pollinated by insects. They are fertilized when pollen reaches the ovule. Entonces, all of the following are true about perfect flowers except. ¿De quién me están hablando? De los perfect flowers. Yo voy a venir aquí a mi texto y desde el principio, casi siempre vamos a hacer el scan desde el principio, ¿verdad? ¿Dónde ustedes ven ahí que hablen de perfect flowers? Aquí. ¿Lo ven por algún lugar? Ujú. Aquí es aquí la primera vez que me hablan de este perfect flower, ¿ok? Fíjense que en el primer párrafo no me hablan de ese concepto de perfect flower. Por tanto, esa es mi palabra clave fundamental, es de lo que me están pidiendo que yo busque información. Y fíjense que aquí que me dicen, regardless of their categorization, all fruits began their existence as flowers. The majority of flowering plants produce perfect flowers that contain both male and female reproductive structures. Other plants produce imperfect flowers that contain either female or male structures. ¿Qué me llama aquí la atención, chicos? Fíjense lo que hemos encontrado en este caso. En este caso, y esta es otra manera de ver este tipo de pregunta, la respuesta, vemos cómo aquí nos dicen, todos son verdaderas, de las perfect flowers, excepto cuál de estas no es verdadera. Y aquí me dicen que estos perfect flowers contain both male and female, o sea, los dos, las estructuras reproductivas, female or male, femeninas o masculinas. Y aquí, por ejemplo, yo me acuerdo, ¿verdad? Porque nosotros hicimos una lectura activa de estas posibles respuestas que decía que they possess only female or male. Y entonces, en este caso, chicos, no es que no esté en el texto, es que es diferente del texto, es que es falsa con respecto a lo que dice el texto. Y por tanto, va a ser mi respuesta correcta. ¿Por qué? Porque aquí dice que ellas contienen solamente female or male, los perfect flowers. Y aquí me dicen que los perfect flowers contain both male and female. ¿Ven? Si nosotros continuáramos leyendo, vamos a ver que todas las demás sí están en el texto, ¿verdad? Aquí nos dice que they have an ovary, they have a pollen producing, o sea que they are pollinated, when pollen have reached the stem, ahí nos explican todo cómo funciona la polinización, etc. O sea que estas tres, A, C y D, sí que van a estar en el texto, pero nosotros no llegamos ahí, no nos hizo falta. ¿Por qué? Porque inmediatamente reconocimos, o se supone que reconozcamos, que esta, que es la B, está aquí escrita pero de manera contraria, o sea que ese párrafo contiene información que es diferente de este inciso B. Y recuerden que en el caso del not except no se trata solo de encontrar la que no está, sino que puede ser que una de ellas sea, perdón, contraria a lo que dice el texto, sea falsa de acuerdo al texto. ¿Ok? ¿Les queda claro esto aquí? ¿Vieron este otro estilo, por ejemplo, para encontrar las respuestas, pero que al final es lo mismo? No estamos buscando la que es diferente, contraria, falsa, o la que no está. ¿Lo vieron ahí? Sí, ok, ok, ok. Entonces hagamos algo. Les voy a dar, vamos a ir entrando en calor con los tiempos. Les voy a dar un minutico y medio, vamos a decir 90 seconds, para que ustedes hagan esta pregunta ustedes solitos, ¿ok? Come on, come on. Yo estoy
Vamos, 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 vamos. Bueno, en el examen no les va a sonar así el tiempo, ¿eh? Esto es solamente para nosotros aquí practicar. ¿Ok? Entonces vamos a ver. ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Cuál sería en este caso la respuesta correcta? ¿Qué nos dicen? Which of the following is not, ¿verdad? Ahí se que es un not except, is not mentioned as an obstacle, palabra clave, to travel on the Mississippi River. Entonces, yo vengo aquí, shallow stretches of water, submerged rocks, hidden sandbars, and sharp bends. ¿Cuál es mi palabra clave aquí que me va a ubicar el tema? Obstacle and travel, ¿verdad? Son las que están en la pregunta. Entonces, yo empiezo a hacer un scan desde el inicio del texto, ¿verdad? Vessels have traveled, aquí ya me empiezan a hablar de eso. From Mississippi, okay, the power of human animal, the shallow depth of the river, in many places, hidden rocks, sandbars, pose another challenge, y este challenge sería el obstacle, ¿verdad? Ok, entonces, aquí de qué me hablan, del shallow depth, que sería esta, ¿verdad? Ya está incluida. Hidden rocks, es lo mismo hidden que submerged, está incluida. And sandbars, ¿verdad? Porque este hidden estaría modificando a rocks y a sandbars, que estaría por acá. Y por tanto, la que no está, como bien me pusieron en el chat, es la de sharp bends, ¿ok? Sharp bends. Muy, muy, muy bien. ¿Qué tal les fue con esta? ¿Tuvieron ahí algún inconveniente, algo? ¿Les dio bien el tiempo que di? ¿Qué tal? ¿Sí? Sí, al límite, al límite, sí. Bueno, el tiempo más o menos lo van a sentir así, ¿eh? Recuerden que son ustedes quienes van a estar un poco, digamos que administrándose, lo verdad, el tiempo, pero más o menos va a ser así. O sea, no van a poder darse más de 1 minuto y medio, 2 minutos por pregunta. Ok, ok. Entonces, chicos, básicamente resumiendo lo que son estas dos preguntas de detail y de not accept, deben saber que, uno, siempre nos van a pedir de alguna manera que nosotros leamos párrafos específicos de ese texto. O sea, van a ser párrafos que van a contener esa información específica. Va a ser información que nos van a dar ahí específicamente. ¿Ok? Nosotros aquí para estos dos tipos de preguntas tenemos que tener en cuenta las palabras claves sí o sí, ya sea para el detail question, encontrar las palabras en el texto e ir y ubicarlas, como para el not accept, encontrar las palabras claves en las posibles respuestas e ir y ubicarlas. ¿Ok? Algo que tenemos que tener súper claro es el paraphrasing. ¿Ok? Tenemos que tener claro el paraphrasing porque vieron que siempre va a estar parafraseado en la mayoría de los casos, ya sea en el detail o en not accept, en las dos. Pueden estar parafraseados. ¿Ok? A veces hay que tener cuidado con las palabras que tienen exactamente, con las respuestas que tienen exactamente las mismas palabras, ¿ok? ¿Por qué? Porque nos pueden confundir, aunque vimos que puede ser también, ¿ok? Puede ser. Y cuando nos pregunten de las ideas principales, como vimos en el detail question, pues tenemos que prestar atención al principio y al final del primer párrafo sobre todo, que es el que en la introducción nos va a estar hablando de lo que es el tema que se va a estar tocando luego en el párrafo, ¿ok? Y atención con algunas de las respuestas que incluyen información que no esté en el texto porque, bueno, puede ser falsa, como en el caso de detail, y entonces no es mi respuesta, o puede que sea mi respuesta en el caso de not accept, porque me pidan la que no esté o la que sea falsa. Entonces, vamos entonces a hacer dos ejercicios, ok, les voy a dar aquí unos minuticos. Va a ser el mismo tema, ok, con dos tipos de preguntas. En una vamos a tener un detail y en la otra vamos a tener un not accept. Ok, les voy a dar 1 minuto y medio para cada una. Déjenme preparar mi timer por acá. Ok, aquí está. Listo, vamos allá, chicos. Yo voy a iniciar. Cuando se acabe el tiempo, paso, ¿ok? Y les pongo la otra pregunta. Come on.
Ok, ¿qué tal? ¿Les dio tiempo? Más o menos, más o menos. Bueno, vamos a ver aquí, por ejemplo. En esta pregunta, according to the passage, why was there a delay between Fleming's discovering of penicillin and its significant use? Fíjense que aquí, chicos, tenemos un WH question, por tanto es un detailed question. ¿Y qué es lo que se supone que hagamos aquí? Pues encontrar primero las palabras claves en mi pregunta, ¿verdad? Sería, why was there a delay between Fleming's discovery of penicillin and its significant use? Serían nuestras palabras claves aquí. Aquí tenemos Fleming, que es un nombre propio, ¿verdad? Una de las palabras claves que les comenté que es fundamental. Aquí enseguida lo vamos a encontrar, ¿ok? Y tenemos discovery, tenemos penicillin. Entonces, observe that a blue mole had invaded one of his samples. Si hacemos así, aquí un scan, ¿ok? Buscando esas palabras claves, encontramos por acá penicillin, ¿ok? Y tenemos por acá de nuevo penicillin, tenemos use. Entonces, yo aquí, fíjense, yo leería a partir de aquí, más o menos, porque en esta zona es donde están la mayoría de esas palabras claves. ¿Ok? Por ejemplo, the bacteria were organisms of the genus Staphylococcus, which can cause boils and skin infections. Anything that could kill them was valuable. Fleming saved the sample of them all, but he could do little more. Even though he recognized the potential practical benefit of penicillin, the techniques needed to culture, grow, and process it did not exist yet. ¿Ok? Entonces, ¿por qué me dicen, why was there a delay? ¿Ok? Bueno, entonces vamos a leer aquí. The usefulness of penicillin, déjenme ver que me pusieron por acá. Okay, the usefulness of penicillin was not immediately apparent after its discovery. The sample of the blue bread mold that Fleming saved did not survive. Sir Howard Florey and Ernest Florey's chain were unaware of the discovery. Processes had to be developed to make it possible to separate grow and process. Bueno, ¿qué creen? Aquí, chicos, la respuesta correcta es la D. ¿Dónde tenemos aquí que eso que había que esperar a que se desarrollaran para separar, crecer y procesar esa penicilina? Well, even though, aunque él reconoció the potential practical benefit, the techniques needed to grow, okay, and process it did not exist. O sea, me están hablando más de que no existía, que no habían esos procesos, esas técnicas, más de que no era un beneficio aparente, ¿saben? Entonces, por eso aquí la D sería la respuesta correcta, ¿ok? En el caso de la próxima, que, no, not yet, que es esta, que es el not except, ¿qué es lo que tenemos por acá? Bueno, tenemos que, what is not true about the blue mold noticed by Fleming in 1928? ¿Qué cosa no es verdad? ¿Ok? Aquí tenemos el año, y al ser una pregunta de not except, pues tenemos que venir a la parte de las posibles respuestas, ¿verdad? Dice que it had contaminated Fleming's bacterial sample. It prevented bacteria colonies from growing nearby. It belonged to the genus Staphylococcus and it contained penicillin. Algo importantísimo aquí, chicos, es este it. ¿A quién se refiere? ¿A quién se refiere ese it? Al mold, ¿verdad? Entonces, what is not true about the blue mold? Si venimos aquí ya me están hablando de ese mold, ¿verdad? It had invaded, aquí, one of the samples, encuentro aquí esta palabra clave. Invaded sería lo mismo que contaminated, ¿verdad? Por tanto, eso está, esta no sería. He almost discarded it, but then he noticed that the area contaminated by the mold was surrounded by a zone where bacterial colonies did not grow well. Por tanto, es lo mismo que esto aquí. It prevented bacterial colonies from growing nearby. Y the bacteria were organisms of the genus Staphylococcus, which can cause boils and skin infections. Entonces, ¿qué pusieron aquí? Muy bien. Aquí la respuesta correcta sería la C. ¿Por qué? Porque fíjense que de lo que me dicen aquí que pertenecía a este estafilococo es la bacteria, no el mold, ¿verdad? No el mold. Sin embargo, en esta pregunta, el it se refiere al mold. Y ahí es diferente de lo que está en el texto. Por tanto, sin yo ir al último, ya yo sé que esta sería la respuesta correcta. ¿Ok? Ahora, que contenía penicilina es algo que uno puede un poco inferir, porque eso fue lo que él salvó, ese blue mold, lo que él guardó para luego seguir con todos los experimentos, como habíamos leído en esta parte, ¿no? He saved the sample of the mold, but he could do a little more. ¿Ok? Aquí pusieron la C, en este caso. ¿Pusieron la C? Sí, ok, perfecto. Muy bien, chicos, muy bien. Ok, perfecto. Ok, chicos, entonces hagamos algo. Nos va quedando la pregunta de vocabulario, pero es una pregunta bien sencilla que voy a dejarla para mañana, chicos, porque mi bebé está un poco ya demasiado irritado. Lleva un ratico llorando y no se calma. Entonces voy a subir con él, ¿vale?
De todas maneras, ya nos quedan 9 minuticos, pero mañana en la clase, al inicio vamos a ver el vocabulary question, que es una pregunta bien sencilla, de las que menos tiempo les va a robar, y les voy a estar entonces enviando la tarea de hoy de lo que es el detailed question y el not except question, junto con el PDF de esta clase, ¿ok? ¿Cómo van a funcionar el tipo de tareas a partir de ahora? Pues